Bueno, hola a todos, estamos aquí para el canal de Ajedrez Práctico en YouTube. En el día de hoy vamos a analizar una partida disputada en el IRT del Club Philidor, en el Club Philidor de Morón, el día 19 del 11 del 2014. De piezas blancas va Sergio Medina con un Elo FIDE de 1925 y de piezas negras va el jugador Maximiliano Rolón. Bien, la partida comenzó con una defensa Caro-Kann, la variante del cambio. Vamos a avanzar rápidamente las primeras jugadas, que es bastante teoría. C por D5, C4, caballo F6, caballo C3, E6, caballo F3, alfil D6, alfil E3, caballo C6, C5, y aquí el negro dispone de la posibilidad de retirarse a E7 o a C7. En este caso prefirió mantenerse en la diagonal B8 H2, por eso jugó alfil C7, alfil B5. El plan de las blancas es tratar de crear una debilidad en C6. Posteriormente, en un futuro, con el ingreso del caballo E5 y el paso de la dama hacia el flanco dama A4. Pero personalmente no veo tan claro y preciso este plan. Las negras pueden defenderse fácilmente con alfil D7, torre C8. Enroque corto también para salir de la clavada, obviamente. No lo veo tan claro que pueda ser una debilidad clara para las negras, ¿no? Otra o más interesante pudiera haber sido llegado a una posición bastante sólida con alfil E2, que es lo que normalmente se juega. Enroque, B6, caballo E5, alfil B8 aquí evitando el cambio de nuestra pareja de alfiles, y torre C1 logrando presionar indirectamente sobre el punto C6, alfil B7 defendiendo, dama B3, trasladando la dama hacia el flanco donde se desarrollan las acciones, hacia el flanco dama. Y dama D7 es una posición muy igualada y cómoda para ambos flancos, ¿no? para ambos bandos. No veo grandes ventajas aquí. Es una posición muy tranquila. Bien, vamos a continuar con el trámite de la partida. Se jugó alfil B5 en roque corto, alfil por C6, el alfil fue a B5 para cambiar el caballo y efectivamente lo hace. B por C6, dama A4. Bueno, y aquí no se está presionando sobre C6 porque, bueno, en realidad luego de A5, si dama por C6, la idea de las piezas negras es lograr contrajuego en el flanco dama, a través de dama por C6, alfil D7, dama B7, torre B8, presionando sobre el punto B2. No es muy conveniente para las blancas esta línea. Y otra variante interesante para las negras, en lugar de A5 hubiera sido dama E8, presionando primero defendiendo sobre C6 y también presionando sobre las casillas centrales E5 para lograr el avance del peón y así crear debilidades aprovechando la columna E con el rey en el centro y creando debilidades en la casilla D4 y posteriormente C5, obviamente. A esto podría haber ocurrido seguido con caballo E5, alfil B7 defendiendo, enroque, A5, F4 manteniendo el poder sobre la casilla central, caballo D7 y caballo F3 evitando el cambio, pero simplemente le permite al negro jugar E5, queda cómodo, una posición bastante cómoda, ya que luego de F por E5, F6, aprovechando la amenaza indirecta del punto E3 y la dama en la columna, las negras logran un juego sólido, muy sólido aquí. Presionan sobre el punto E5, luego de F por E5 se va a presionar sobre el punto D4 y por consiguiente la casilla C5 queda débil, ¿no? Bueno, siguiendo con el trámite de la partida, luego de A5 se jugó en roque corto. Vimos que si dama por C6 seguiría entonces alfil D7 y a dama B7 torre B8. Por eso se juega en roque. Y caballo G4 para cambiar el alfil en E3, que puede resultar molesto en un futuro, mientras que el caballo negro no tiene muchas casillas a donde ir. El bando negro prefiere entonces cambiar el alfil, preparando en un futuro la ruptura con F6 y E5, aprovechando la debilidad en E3. B4, juegan las piezas blancas. Se toma aquí nuevamente, si dama por C6, el trámite sería el mismo, con el rey ya seguro, pero deja un contrajuego que puede resultar interesante para las negras. Por eso aquí el Sergio prefirió no tomar en C6, jugar B4, a lo que las negras responden con alfil A6, y aquí se juega B5,
C por B5, caballo por B5, cambiando peones y abriendo la columna B. Dama D7, presionando sobre el punto B5. Traemos la torre a la defensa. Y bueno, aquí las negras cambian en E3 simplemente y traen la torre de AB8 a la columna. También hubiera sido óptimo traer la otra, torre de F, para luego de caballo C3, que es única, cambiar damas y trasladar la torre a B4 para dominar la columna con ambas torres. Y aquí vemos varios planes que pueden servirle para las negras, que uno de ellos sería llevar el peón hacia A3, lograr entrar en la séptima fila con las torres, así dejamos la casilla libre de A5 para el alfil, que posteriormente se puede trasladar a D2 o a C3 presionando los peones blancos. Vemos cómo las debilidades blancas, los peones están en la casilla negra, que pueden ser fácilmente atacados por el alfil de C7 en un futuro no muy lejano, ¿no? Y también preparamos la ruptura en E5 a través de F6. Hubiera sido un plan interesante. Continuamos con la partida. Se jugó la torre de A a B8. Vuelta al caballo, que es obligada, caballo C3. Cambiamos las damas. Y alfil D3, lo que busca aquí el mando negro es cambiar torres y mantener el dominio de la columna B. Ya que luego de torre por B8, caballo C3 y torre B2, vemos como la torre negra está más activa que la torre blanca, torre en séptima, presiona los puntos G2 y A2, el caballo blanco no tiene casillas y la torre está atada a la defensa. Y vemos que el plan también aquí podría ser el plan negro en un futuro, llevar el peón hacia A3, hacia la casilla A3 para permitir el paso del alfil por A5, en la diagonal A5 E1. Para presionar sobre el punto de 3. Y también la que siempre va a estar, que es F6 E5, evitando la entrada del caballo y a su vez creando debilidades sobre el centro, sobre la fortaleza central blanca, ¿no? Esto es lo que busca con la jugada alfil D3. El blanco por ahora evita el cambio, pero entra en una variante que le deja las piezas muy inactivas. Torre B3, alfil C2 y torre A3. Vemos aquí la posición de las torres, el caballo sin casillas, la torre atada a la defensa, la torre de A1 que no participa del juego, y las torres negras como a través del paso por torre B4, torre FB8, F6 y E5, vemos como la posición negra está muy activa, presionando sobre las casillas centrales, y las blancas atadas a la defensa de sus debilidades. Aquí las negras optan por jugar F5, vuelve el caballo C3, H6 para evitar que el caballo de F se traslade por la casilla G5 para molestar sobre la debilidad en E6. El caballo va a E1, quiere expulsar al alfil negro. Alfil E5, caballo por y F por F, alfil E4, caballo por E4, F por E4. Vemos aquí cómo quedan fijos los tres peones negros, los tres peones blancos en casillas negras, que pueden ser atacados en el futuro fácilmente por el alfil negro. Torre B3 para intentar cambiar y abrir la columna A, lo cual sería muy óptimo y ventajoso para las blancas. Obviamente las negras no van a hacer dicha jugada, van a jugar al peón A4, liberando la casilla A5 para permitir el paso del alfil. Las blancas vuelven a jugar torre A3 y ante torre B4 estamos aquí en una posición similar a la anterior, con la torre de A3 fija, defendiendo el punto E3. Y las torres negras muy activas. Torre C3 se abre con E5 la posición. Si el alfil logra salir, puede pasar por la casilla de 8 y ir hacia F6. Al abrirse la posición, los peones blancos en casillas negras quedan muy débiles y son fácilmente atacados por las piezas negras, lo que los deja con una clara ventaja para el final, ¿no? A3. Y aquí en la partida se juega torre B2. Personalmente creo que se hubiera ganado más rápido con la jugada torre B3, que casi obliga al cambio, porque si no estaría cayendo la debilidad en E3. Obliga al cambio y luego de A por B3, de torre por B3 a por B3, vemos como las piezas negras, la torre se traslada hacia B8 controlando el peón de B, y el alfil pasa por A5 y viene fácilmente a atacar las debilidades en A3 y en E3. Luego de torre por B3, A por B3 y a torre B1 vemos cómo cambiamos peones y alfil A5, el caballo queda sin casillas
y el alfil puede hacer su plan sin ninguna interrupción. Alfil C3, alfil D4, la torre ingresa por F2 y al mantener el dominio de la diagonal C5, G1, el negro queda muy cómodo, permite capturar dichos peones y nos queda en la ventaja entonces de los peones centrales libres de D5 y E4 contra el peón de A3 que está solo y retrasado, ¿no? Sería un final muy ganador para las negras. Puede ser G4, alfil C3, rey G2 saliendo del jaque, pero luego de alfil por D4 la partida se acaba, ¿no? Porque no se puede parar alfil por C5 y el avance de los peones negros. Es una línea que personalmente me agradaba mucho. Pero vamos a seguir como se jugó en la partida, que es torre B2, amenazando torre de F8 a F2. Por eso se juega torre C2. Y ahora sí, finalmente torre B3 y torre E2. Vemos nuevamente cómo las torres están atadas, la de E a la defensa del peón de E3 y la de A a la defensa del peón de A3. Vemos que las negras tienen un juego muy cómodo y pueden desarrollar sus planes sin interrupción alguna. E por D4, E por D4. Bueno, aquí se arreglan inesperadamente, se hace tablas en la partida. El jugador de piezas negras ofrece tablas y el jugador de blancas agrega o acepta. Podemos mencionar aquí un posible plan de las blancas que sería fácilmente refutable por las negras, que sería caballo C2 y caballo B4, presionando D5, pero con rey F7, rey E6, el peón queda defendido y yo puedo seguir desarrollando mis piezas, hacer mi plan que puede ser alfil A5 y alfil C3, presionando sobre D4, o alfil F6, alfil D8, alfil F6, atacando por la otra diagonal. Creo que el objetivo principal de las negras aquí es presionar sobre el punto D4, porque permitiría que me dejaría dos peones pasados libres, que serían muy peligrosos. Vamos a seguir un poco como vemos, rey F7, caballo C2, esto podría haber seguido de la siguiente forma. Y bueno, aquí vemos el plan que anteriormente mencionaba, ¿no? Torre D3, torre B8 y torre B3 de nuevo. Y el alfil pasa por A5 y C3 y el peón de D4 estaría cayendo fácilmente. Rey E6 y a caballo D4 alfil A5, el caballo tiene que volver. Vemos cómo las negras ejecutan su plan fácilmente. Torre F1, torre D3, G4 para jugar rey G2 próximamente y evitar el jaque de D4. Alfil C3, rey G2, torre B2, trayendo la otra torre a la presión, a la lucha. Torre de F2 defendiendo y torre B3 vemos cómo las debilidades caen. Uno de los dos peones va a caer, lo que nos generaría un peón libre y la posterior victoria, ya que no se pueden parar todas las amenazas. Si C6 simplemente torre B6, se estaría acabando el final. C7 torre C6, cae el peón C, cae el peón D y los peones negros avanzan sin ningún tipo de complicación, ¿no? Otra opción interesante hubiera sido, en lugar de torre B6, comer directamente ya en D4, caballo por D4, torre por D4 y a torre C2 con algún tipo de amenaza, simplemente torre C4 y el final se gana porque cae. En un futuro cae el peón de C, vemos rey C7, rey E2 bloqueándote y simplemente torre A1, llevamos el peón a A2, torre C2 para defender el jaque, el futuro jaque de la torre N1, torre E2 y rey por C6. El plan negro es traer el rey a B3, sacar la torre y coronar, y vemos que no hay prácticamente defensa para las piezas blancas. Unas tablas inesperadas. El negro no se ha tomado tiempo para valorar la posición. Creo que es una posición muy ventajosa por la diferencia que tiene el alfil sobre el caballo blanco, ¿no? El alfil tiene un gran juego, puede presionar sobre las debilidades blancas. Los peones blancos están en casillas negras y son fácilmente atacados, mientras que el caballo blanco está sin casillas y prácticamente atado a defender, ¿no? Aquí estamos en la posición clave en la que se acuerdan las tablas. Y vemos que el tema de la partida pasó por el dominio de las negras en la columna B. Luego de que jugaron B5 las blancas, que abrieron la posición en este punto. Las piezas negras se ubicaron de tal forma que dominaron la columna B
y presionaron sobre las debilidades en E3 y A3, que al tener las piezas, esto generó que las piezas blancas estén inactivas, no puedan participar del juego por estar defendiendo, obviamente, y las piezas negras se activaron y lograron una mejor posición. Vemos cómo se activan las piezas negras, lo que genera que las blancas queden inactivas y casi sin defensa alguna, ¿no? Luego de torre B4, torre C3, vemos cómo pasan las piezas negras al ataque y las blancas tienen que defender prácticamente sin ningún tipo de opción para jugar. Luego de rey F7, caballo B4, como vimos, rey E6, defendemos todo y simplemente nos dedicamos a atacar el punto de D4 que va a caer y nos permite entonces ganar la partida con los dos peones centrales libres, ¿no? C6, torre B6, C7, simplemente torre C6 y ganamos porque cae el peón de C7 y el peón de D4 posteriormente y coronamos uno o los dos peones centrales nuestros, ¿no? Bueno, hasta aquí llegamos por hoy. Espero que les haya sido útil y les haya resultado interesante el análisis. Vamos a continuar con más en los próximos días. Un abrazo para todos. Hasta la próxima.